tardes, estimados participantes de la unidad curricular Lenguaje 1. Lenguaje 1 que está dada en las carreras de informática, contaduría y mercadeo. Lenguaje 1 que se desarrolla en estas carreras para seguir dándole la formación de una manera, de otro índole universitario para que pueda establecer una comunicación y a través del lenguaje hacer una actitud que pueda desarrollarse en los procesos universitarios. Lenguaje 1 dentro de estos procesos universitarios, en el primer encuentro, estuvimos viendo la importancia que tiene el lenguaje 1 y señalamos, por supuesto, algunas características importantes del lenguaje, que dentro del lenguaje tenemos habla, tenemos nuestra lengua, el español, el castellano, y que también estaba dentro de esas características un mundo de signos lingüísticos que vienen siendo la fuerza necesaria para poder establecer el lenguaje y poderlo comunicar. Ahí tenemos nosotros dentro de esos procesos. Bueno, soy la doctora Lira Méndez, soy la profesora de Lenguaje 1, un pregrado en castellano y literatura. Cuando nosotros hablamos del lenguaje 1, también hablamos de una actitud persuasiva que debe tener el estudiante o el ser humano o el profesional que pueda desarrollar dentro de esos procesos de formación profesional. Hay un propósito muy grande dentro de eso, dentro del lenguaje, y un propósito que lo tiene quien lo expresa, el emisor, de convencer sobre qué puede ser la información, tiene que ser realmente, o sea, que sea verdadera. Su punto de vista es el correcto. Se aceptan las ideas, intereses, medios usados y que por supuesto puedan estar. Y el propósito del emisor que pueda comunicar un estado o puede tener el uso de medios usador alto, de voz, propósitos que van a estar dentro de esos procesos del lenguaje. Tenemos que recordar que dentro de las funciones del lenguaje se remite a elementos de comunicación. Por ejemplo, el emisor me daría una función que es la expresiva. El receptor me daría una que es apelativa. La otra, el mensaje, la poética, el contexto referencial, el canal, la fática y el código, la metalingüística. Dentro de esos procesos de formación universitaria, estamos siempre usando el lenguaje, pero también le damos importancia a esas funciones como la función referencial, la función expresiva, la función fática, la metalingüística. Todas esas funciones me van a dar dentro de los procesos otras, ¿sí? Otras funciones. Aquí nos encargamos de poder establecer todas las funciones del lenguaje con una importancia que están dadas dentro de los elementos de la comunicación. Por esa razón, las funciones del lenguaje están prácticamente vistas en los procesos comunicativos y poniéndole la importancia que deben tener cada una de ellas. Si estos procesos de comunicación se dan llamado, en el llamado proceso del lenguaje, entonces pudiésemos decir
que las palabras que tenemos dentro de los procesos de comunicación pueden estar en conjunto y en relación a esas formas de poder hablar, expresar o decir. Entonces, por lo tanto, queremos darle a esas partes del lenguaje unos pequeños cambios y esos pequeños cambios se dan a través del habla o a través de un discurso oral y escrito. ¿Para qué sirven las funciones del lenguaje? Bueno, si el ser humano tiene la capacidad de comunicarse y expresarse, y además a través del sistema de signos lingüísticos, los orales, los escritos, los gestuales, entonces para que esa comunicación pueda tener esa forma, esa velocidad de los signos lingüísticos, entonces podemos también llegar a un entendimiento. ¿Cómo debe ser el lenguaje en ese campo laboral de ustedes como ingenieros? Sí, como ingenieros en informática, en computación, licenciados en contaduría pública. ¿Cómo pueden ustedes, mercadeo, relaciones, mercadeo? Entonces, ¿cómo pueden estar ustedes dentro de esos procesos? Bueno, el trabajo es valorado a veces por los empleadores porque le permite cómo el empleado puede transmitir sus ideas, sus pensamientos, sean transmitidas correctamente y propician un buen ambiente laboral, el cumplimiento de objetivos. Es importante el lenguaje, porque una función que cumple el lenguaje dentro de un empleado, dentro de un profesional, es la más predominante en el acto comunicativo, que es la función referencial, y dar a conocer algún dato de la realidad o contexto laboral sin que el emisor aporte su opinión al respecto es muy importante. Entonces debemos estar viendo cómo es la influencia del lenguaje en el ámbito de la técnica. Ayuda, si yo desarrollo un buen discurso, si yo comunico, si tengo comunicación asertiva, si tengo comunicación verbal, si hago planes de trabajo, eso aumenta la productividad y eficiencia en las tareas. Entonces, es importante que lo que hagamos a través de nuestro lenguaje pueda influenciar la comunicación en el campo laboral. ¿Qué importancia tienen estas funciones en el campo laboral? En ustedes como ingenieros, ¿sí? Como licenciados. ¿Qué importancia pueden tener? Porque a través de ellas podemos interpretar, entender el objetivo, la finalidad que ellos puedan tener, la función o propósito comunicativo de un contexto escrito oral correctamente. Ahí estamos entonces para darle sentido a que esa función del lenguaje entonces pueda darse de manera muy, muy dada dentro de los procesos del campo laboral. La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito laboral o de trabajo, porque permite, ¿sí?, expresar el trabajador, el empleado, puede construir relaciones positivas, agilizar procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. Por eso puede ocurrir en el campo laboral que el profesional pueda tener una creación a lo mejor de discursos, tanto orales como escritos, los informes técnicos, las cartas de presentación, las solicitudes, cartas, todas esas situaciones están puestas dentro de nuestro campo laboral y debemos saber escribir. Entonces, la creación de programas, anuncios publicitarios, en el caso del mercadeo, los blogs, los contenidos en redes sociales, cómo influye la comunicación en el entorno laboral? ¿Cómo influye el lenguaje en el campo laboral?
porque ocasiona desde el integrante del grupo o de manera colectiva e individual pueda tener quizás un nivel jerárquico o puede tener o de igualdad, de horizontalidad y va dirigido a se va a dirigir a un integrante que es superior o inferior o de un mismo nivel. Entonces tenemos la oportunidad de poder darle a los procesos comunicativos a través del lenguaje una forma establecida formal en la empresa. Porque la comunicación que hagamos efectiva en el campo laboral, entonces hace algo muy importante. Quienes trabajan con nosotros y uno trabajando en ese sitio, nos podemos sentir más comprometidos con los objetivos a lograr. Y los compañeros, y quizás el director, el gerente, el líder que coordina ese espacio laboral, entonces puede enfocar el equipo hacia objetivos específicos, lo que permite que todos puedan avanzar en una misma dirección y que los fallos comunicativos no existan. Entonces puede haber el desarrollo de la comunicación a través del lenguaje bien entendido, entonces puede darse. ¿Cuál es la importancia del uso del lenguaje? ¿Cuál es la importancia? La función primaria del lenguaje es la comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de relacionarnos. Y esto es posible gracias al lenguaje oral, escrito, gestual. En este proceso de comunicación también es importante el habla, porque constituye el elemento, vamos a decir, como decisivo de comunicación e interrelación social. ¿Qué debemos hacer todos nosotros en ese campo laboral, en ese campo, escuchar activamente, la escucha activa para una comunicación efectiva, escuchar atentamente qué se dice, confirmar si se comprendió o no se comprendió el mensaje, la claridad y la brevedad, las comunicaciones en el entorno laboral deben ser claras y concisas. Cuando hay barreras de comunicación, pues se supone que el proceso y desarrollo laboral va a tener tropiezos. Si yo hago una comunicación asertiva, lineal, donde se puedan haber los procesos, yo puedo entender también que se está haciendo un proceso de comunicación efectiva. Porque para tener una buena comunicación dentro del campo laboral, en el caso de ustedes como ingenieros, en el caso de los licenciados, hay que saber dónde comunicarse y sobre qué temas podemos nosotros establecer dentro del campo laboral, en ese lenguaje. ¿Cómo desarrollamos nosotros las habilidades de colaboración, que también es importante en el proceso laboral? Ese habla cara a cara siempre que puedas es importante en los procesos de comunicación. Como profesionales debemos enfrentar situaciones que puedan llevarse o que puedan llevar a desarrollar un proceso laboral más efectivo. Prioriza las comunicaciones de ida y vuelta. Presta atención a tu lenguaje corporal y al tono de voz, que también es importante, porque para desarrollar una buena comunicación y para mejorar el trabajo en equipo, entonces a veces hay que aprender a decir que no, de manera respetuosa. Habla en primera persona. Escucha activamente. Practica la comunicación no verbal. Usa un lenguaje claro y directo. Eso nos puede llevar, con esos consejos, podemos llevar a cabo
una mejor comunicación y podemos convertirnos hasta en líderes. Se hace un liderazgo en el trabajo a partir de la comunicación. Porque permite, mire, la comunicación, el lenguaje nos permite a desarrollar habilidades, a manejar el lenguaje no verbal, quizás también a darnos esa relación con empatía, mejorar las habilidades para hablar en público, perdón. ¿Cuál es la función del lenguaje? La función del lenguaje es comunicar, informar, porque la comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que queramos transmitir o de comunicar, que busquemos sostener unos con otros, porque el papel que tiene el uso del lenguaje, que a veces lo ordenamos, pero también lo codificamos y lo descodificamos, pero lo codificamos a través de nuestro pensamiento, permitiendo también ese proceso de expresar ideas, organizar nuestros sentimientos, asimilar algunos asuntos laborales que podamos resolver y que esos nuevos aprendizajes, cada vez que pensamos, lo hacemos hablando y ordenamos nuestras ideas. Nos organizamos y ponemos palabras a nuestras emociones. ¿Qué relación hay entre el lenguaje y pudiéramos hablar de esa importancia en el ámbito laboral cuando se comunica de manera efectiva se mejora la productividad de la empresa? Hay mejoras dentro de la empresa. Un buen entendimiento en los procesos laborales hace que todo resulte más eficaz e inmediato. La comunicación eficaz es fundamental en el desarrollo de una persona, familia, grupo social, laboral, empresarial y cultural. Debemos saber expresar las cosas. Tenemos que hablarlas con claridad, con precisión. De una manera respetuosa, podemos lograr una comunicación efectiva. ¿Qué tipo de lenguaje o qué tipo de comunicación me puede o me permite mejorar el desempeño laboral de ustedes como profesionales? Miren la importancia que tiene el lenguaje, porque él me lleva en esa comunicación de expresar, de hacer, de escribir, de solicitar, de ese trabajo en equipo, de ese trabajo en equipo, pero también ese trabajo colectivo, donde los indicadores puede ser uno el seguimiento, el monitoreo, mejorando continuo, mejoras continuas también. Entonces, pudiéramos hablar de una comunicación en el trabajo que pueda tener en cuenta lo necesario, elementos necesarios para hacer sus contribuciones sin verse interrumpido, para que no se vea, hay que mostrarle esa empatía y tener la capacidad de escuchar y responder realmente a lo que se ha dicho. Porque para mejorar la comunicación, entonces hay unas técnicas importantísimas para mejorar la comunicación. Hay técnicas importantes que quizás no las llevamos a cabo, no las hacemos, no las practicamos, como es mantener el contacto visual. Es importante cuando estemos usando nuestro lenguaje, tanto oral como oral, el habla, mantener la mirada, haz uso del lenguaje no verbal, utilizar un mensaje claro, utilizar frases de aprobación, no todo el tiempo tiene que ser negativo, siempre hay que pensar en la aprobación, un tono de voz adecuado, ser empático, practicar de manera permanente la escucha activa.
activa, porque pudiéramos tener estrategias para una buena comunicación usando nuestro lenguaje, ser conciso, preciso, pensar antes de hablar, porque a veces decimos cosas y no las pensamos. Entonces hay que pensar antes de hablar, comprender también, importantísimo, a los receptores, comprender a la audiencia, prestar atención al lenguaje corporal, emplear la escucha activa, hablar con seguridad. Esa seguridad que puede estar dada en mostrar tu personalidad. Lo importante del lenguaje para los futuros profesionales. Si ya ustedes lo manejan, tienen la oratoria, tienen todos esos discursos dinámicos de los signos lingüísticos, entonces pudiéramos hablar entonces de una comunicación profesional. Comunicación como a veces esas comunicaciones que se dan en el campo laboral, que los memorandos, correos electrónicos, comunicación como hablar con otra persona, comunicación no verbal, habilidades de escucha, incluida la escucha activa, todo eso tiene que desarrollarse en los procesos de comunicación. Todo eso se tiene que dar para que pueda existir el lenguaje como una forma de darle a los procesos, porque podemos comunicarnos con el mundo a través de nuestro lenguaje oral, escrito. Podemos definir nuestra identidad. Expresamos nuestra historia, cultura. Aprendemos a defender nuestros derechos humanos y participamos en todos los aspectos de la sociedad, por nombrar algunos. Porque el lenguaje, la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos signos lingüísticos o sistemas de signos, que pueden ser orales, escritos o gestuales. Porque la comunicación debe tener todos estos signos para llegar a un objetivo de entendimiento político. Bueno, mis estimados participantes de la Uniojeda, pudiéramos establecer un proceso por los cuales estamos dados de una forma y manera para poder establecer los procesos de comunicación en el campo laboral. Bueno, gracias por estar ahí. Ya está calificada la actividad de plataforma. Pueden ingresar esta semana para que puedan resolver la actividad correspondiente a este encuentro de lenguaje. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.